¿Qué tal, chicos? Bueno, en esta parte vamos a resolver el ejercicio 2 y 3 para que la puedan ir avanzando, ¿sí? Definimos todos los conceptos en el punto 1 y ahora vamos a resolver el punto 2 y 3. Si bien ya habíamos arrancado con el 3 viendo que era la tabla, todavía no lo completamos, ¿sí? Bueno, arranquemos por el 2. En el 2 dice, se mide una tensión de 430 voltios con un voltímetro de clase 02 y una precisión de 1000. Dar el entorno de exactitud y error relativo. Bueno, en este caso lo primero que tenemos que hacer es definir clase de un instrumento, ¿sí? Vieron que acá ustedes ya tenían que definirlo, pero en realidad la clase de un instrumento viene dada por el fabricante. Entonces el fabricante nos va a indicar cuál es la clase y en función de eso nosotros lo que vamos a hacer es calcular el error de clase que comete ese instrumento cuando lo introducimos en un determinado circuito para que genere una medición. Entonces, primero vamos a definir clase. La clase es el error porcentual máximo que produce un instrumento con respecto al valor máximo que puede medir, o sea que va a depender de la escala. A medida que la escala va aumentando, el error de clase va a ir disminuyendo, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Que puede indicar, por eso dice el valor máximo que puede indicar. Entonces, acá, si nosotros tenemos una tensión de 430 voltios, tenemos que tener en cuenta qué voltímetro vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque sí o sí tenemos que saber el fondo de escala de ese equipo. En el laboratorio de electrónica tenemos equipos que tienen escala o pinzas amperométricas o voltímetros que tienen escala de 750 voltios como fondo de escala o de 1000 voltios como fondo de escala. Y hay otros de 500 y 200. Obviamente que el de 200 no vamos a poder utilizar. Podríamos utilizar el de 500, 750 o 1000 voltios como fondo de escala. Lo más normal en un equipo, en una pinza amperométrica, es que tenga de fondo de escala 750 o directamente 1000. Así que vamos a utilizar 750, ¿sí? Como fondo de escala del instrumento. Entonces, si nosotros tenemos como dato 430 voltios y tenemos una clase de 0,2 y realizamos una sola medición y estamos confiando en que el instrumento es un instrumento obviamente digital, entonces vemos de forma directa la lectura, en ese caso no vamos a tener un error de lectura, porque obviamente que la lectura va a estar dada directamente por la pantalla. Entonces vamos a suponer que el error insertado solamente es por la clase del instrumento. En ese caso vamos a dar un entorno de exactitud considerando que es el único error que se comete, ¿sí? Entonces, la clase del instrumento, según esta expresión, es el error de clase cometido dividido la desviación máxima del instrumento, o sea, el fondo de escala del instrumento, multiplicado por 100 para que esté en porcentaje este error. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es separar cuál es el error de clase que vamos a cometer. Entonces, ¿qué me va a quedar la ecuación? Me va a quedar la ecuación como error de clase. Vamos a insertar acá la ecuación. Entonces me va a quedar error de clase igual a acá vamos a colocar error de clase. Estamos despejando de la ecuación de arriba, así que ustedes mismos se podrán dar cuenta que la desviación pasa multiplicando y el 100 pasa dividiendo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la clase multiplicado por la desviación máxima, el fondo de escala sería la lectura máxima que puede medir mi instrumento, y todo esto dividido 100. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer aquí es colocar los valores. Entonces con una clase de 0,2, la desviación dijimos que íbamos a utilizar 750 voltios, y todo esto dividido 100. ¿Está? Bueno, una vez que tenemos ese valor, ustedes lo van a poder calcular de forma sencilla. Así que una vez que tenemos este valor, lo único que tenemos que hacer es, esto me va a dar un valor de tensión, si vemos los valores me va a ser de tensión, entonces ese va a ser el error, ¿sí? Entonces mi lectura medida va a ser 430 voltios
Vamos a ponerlo con ecuación, entonces puedo colocar el signo más menos. Entonces va a ser mi lectura medida va a ser igual a 430 voltios más menos este error de clase que tengo acá. O sea, el error de clase que ustedes calcularon ahí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Recordemos que toda medida, ustedes ya a partir de ahora toda medida tiene que ir con su error, con el error cometido. Esa es la forma correcta de expresar una medida. ¿Está? Si nosotros expresamos solamente el valor medido, esa lectura estaría incorrecta. Siempre para que sea una lectura completa tiene que estar acompañado de su error. ¿Ya estamos? Entonces, ese valor que les va a dar a ustedes acá del error de clase va a ser ahora mi error que cometí en la lectura. Entonces tengo la lectura más o menos ese error. Muy bien. Me dice que del entorno de exactitud. Entonces el entorno de exactitud va a estar dado de la misma forma como le expresé acá. Voy a copiar esta ecuación, después le voy a ver cuál es la diferencia con ese ejercicio. Va a ser el valor medido, que en este caso sería 430 voltios, 430 voltios, menos el error de clase. Ese va a ser mi límite inferior. Y el límite superior, ¿cuál va a ser? 430 más el error de clase. Entonces voy a tener dos puntos. Voy a tener una recta, una línea recta, en el cual en el centro serían los 430 voltios, que es el valor que medí. Menos el error de clase voy a tener un extremo, más el error de clase voy a tener el otro extremo. Ese va a ser mi entorno de exactitud. 430 menos el error de clase, 430 más el error de clase. En esa línea va a estar concentrado mi valor verdadero. Tengamos en cuenta que el valor verdadero de la lectura es un valor que nosotros no conocemos y no vamos a conocer nunca. Lo que podemos hacer es limitar el error, achicarlo y que ese entorno sea más pequeño para que el valor verdadero esté dentro de ese intervalo y al ser más pequeño mi lectura va a ser más exacta. ¿Ya está? Entonces, tenemos en cuenta ahora que nosotros todas las medidas que vamos a tener va a ser un entorno y dentro de ese entorno va a estar el valor verdadero. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes hallan el error de clase, va a ser como consideramos que va a ser el único error cometido por el instrumento, el entorno de exactitud va a estar dado por 430 más el error de clase y 430 menos el error de clase. Lo tienen que graficar y definirlo de esa manera. ¿Sí? Bien. En el ejercicio 3 ya habíamos avanzado con lo que era esta tabla. Entonces esta tabla me representaba una tabla de frecuencia acumulada, de frecuencia simple, perdón, absoluta. Entonces lo que me daba era la cantidad de datos que tengo acá y cuántas veces se repiten esos datos para poder agruparlos. ¿Sí? Esto es lo mismo que escribir 152, 153, 152, o sea, escribir todos los datos que fui tomando de la lectura de forma individual, pero la diferencia es que estos datos ya están agrupados en una tabla y lo puedo sacar de forma más sencilla. Entonces, habíamos visto ya cómo calculábamos el valor más probable de la medición, que era sumando todos los datos que tengo, dividido la cantidad de datos que tomé. En este caso, como es una tabla de agrupación, la diferencia podría ser, al no tener todos los datos marcados, que lo único que tengo que hacer es acá multiplicar por n, vamos a poner n mayúscula, ¿sí? Entonces n sería, o vamos a poner f, porque la f de frecuencia, vamos a poner acá f, frecuencia, vamos a poner f, así. Entonces yo sé que f es mi frecuencia, ¿está? Que es la f que tengo acá. Entonces, cada dato multiplicada por su frecuencia, ¿sí? O sea, el primer dato, 152 multiplicado por su frecuencia, 153 multiplicado por su frecuencia, dividido F1 más F2 más F3
todas las frecuencias que tengo. Entonces acá tranquilamente puedo escribir la sumatoria de todas las frecuencias, entonces de esa manera yo estaría considerando todas las medidas. ¿Está? Entonces, esa sería la única diferencia con respecto a la ecuación que tengo arriba. Entonces sacamos ese valor y ese valor va a ser mi valor más probable. ¿Cuál es la diferencia cuando tomo una sola lectura? Cuando tomo una sola lectura considero el error que cometí debido al instrumento, el error de inserción o el error de lectura, ¿sí? De apreciación. Entonces, ese va a ser mi error. Ahora, cuando yo ya tomo múltiples lecturas, ya estoy hablando de un dato estadístico. Entonces el error se tiene que calcular de forma estadística. Entonces ya mi valor ya no va a ser un valor único, sino que va a salir de una serie de valores y entonces calculamos el valor más probable como un valor promedio. Ese va a ser mi valor de lectura. Entonces el valor que me dé acá sacando el promedio, considérenlo como el 430 voltios de una lectura única, para hacer la analogía cuando tomamos una sola lectura. Entonces, a este valorcito de lectura, de valor más probable, tiene que estar acompañado de su error. Ahora, bien, cuando calculamos datos estadísticos, ya el valor del error va a estar dado por lo que se denomina desviación estándar. La desviación estándar tiene esta ecuación, que por ahí cuando la ven por primera vez es un tanto difícil de entenderla, entonces vamos a hacer un pequeño cálculo de cómo la resolvemos, ¿sí? Voy a borrar esto, cosa que me quede más lugar nada más. No se preocupen que yo este documento así tal cual se lo voy a pasar para que lo tengan. Entonces nosotros calculamos ya aquí arriba mi valor más probable y ahora tenemos que calcular mi desviación estándar. ¿Sí? ¿Qué es X sub Y? X sub Y son los datos. Entonces cada uno de estos X sub Y son todos los datos que yo tengo. ¿Sí? Este menos X es mi valor más probable, que es el que calculé acá. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, vamos a suponer que mi valor más probable dio, recuerden que tiene que estar entre los valores que más se repiten. Entonces, si ustedes ven acá, tiene que estar entre 155 y 157. Vamos a suponer que es 155,4. ¿Sí? Después ustedes lo calculan bien y ven cuál es el valor. Yo tengo el valor, pero no, obviamente no quiero pasar para que ustedes lo calculen y lo saquen correctamente. Vamos a suponer que este es mi valor más probable. ¿Está? Entonces vamos a suponer esto. Este va a ser mi valor más probable. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular nuestro 155,4. Nuestra desviación estándar. ¿Está? ¿Cómo calculamos nuestra desviación estándar? Vamos a aplicar esa ecuación. Para eso yo lo voy a copiar de vuelta. Y la vamos a ir resolviendo. No la vamos a resolver completa, la idea es que la resuelvan ustedes completa, ¿sí? Recordemos que sumatoria me indica una suma a lo largo de todos los datos que tengo, así que vamos a sacar el signo de sumatoria este que tengo acá. Vamos a copiar primero este, porque si no, no me va a dejar borrar el sumatorio. Ahí está. Vamos a hacer el primer término. El primer término sería X sub Y, que sería mi primer dato, que sería 152. O sea que acá el primer término sería 152 menos X, que es mi valor más probable, que dijimos que el valor más probable es 155,4. ¿Sí? Así, al cuadrado. Dividido n menos 1, donde n es la cantidad de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo? 23, 35, 37, 44 datos. ¿Sí? Entonces tengo esos 44 datos. Ahora vamos a sumar de vuelta. 20, 23, 35, 37, 44 datos. ¿Está? O sea que acá sería dividido 44 menos 1. ¿Está? Fíjense que la sumatoria está solamente en el término de arriba. O sea que a este yo le tengo que seguir sumando términos. O sea que acá lo que yo tengo que hacer es este término más y volver a repetir todo esto para el siguiente valor.
todo esto más el siguiente valor. Y así hasta terminar todos los datos. ¿Sí? ¿Cuántas veces se repite el 152? 2 veces. O sea que tendría que hacer este término 2 veces, o lo que es lo mismo, multiplicar a este término por 2. Entonces evito colocarlo 2 veces. Y acá ya coloco directamente el otro término, 153. ¿Cuántas veces está escrito el 153? 7 veces. ¿Sí? Ahora, ¿qué número sigue? 155. ¿Cuánto número el 155? 12 veces. Y así para todos los valores que tengo. Y me tiene que dar la desviación estándar. ¿Sí? Es el producto de la sumatoria de todos los datos dividido 44 menos 1, o sea, la suma de todos los datos menos 1, y a todo eso le saco la raíz cuadrada. ¿Sí? Una vez que obtengo esto, ahora sí, mi entorno de exactitud va a estar dado de la misma forma como hicimos en el ejercicio anterior, 430 menos el error, 430 más el error, pero ahora va a estar dado por mi valor más probable menos la desviación estándar y el valor más probable más la desviación estándar. ¿Sí? Eso sería todo con este ejercicio de probabilidad. Ahora, en el siguiente ejercicio me dice despreciando los valores fuera del entorno. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a tener un entorno de exactitud dado por esos puntos máximos y mínimos. Dentro de ese entorno le van a quedar valores por afuera. ¿Sí? Le van a quedar valores por afuera de ese entorno. Entonces dice, ¿qué probabilidades tengo de que el valor de verdadero se encuentre dentro de ese intervalo? ¿Y ahí cómo calculan? Tienen que ver la cantidad de datos que le quedaron adentro del intervalo y lo dividen por la cantidad. O sea, ese va a ser su valor total. Entonces, ustedes van a tener ciertos datos de los 44 que quedaron adentro del intervalo y datos que están fuera del intervalo. Le dice qué probabilidades tengo de que el valor verdadero se encuentra adentro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ver la cantidad de datos que le quedaron adentro del intervalo, vamos a suponer 40 datos, y lo dividen por el total. ¿Sí? Entonces, 40 dividido 44 le va a dar la probabilidad de que el valor se encuentre dentro de ese intervalo. ¿Sí? Y de esa manera sabemos cuál es la probabilidad de que el valor esté ahí adentro. Entonces vamos a suponer que le dio 0,7, es un 70% de probabilidades de que el valor verdadero se encuentre ahí adentro. Existe un porcentaje, un 30%, que puede ser que no esté adentro. ¿Sí? Bueno, la idea es que avance con estos dos ejercicios y después continuamos con el 4 y 5, que son un poco más complejos y más largos. ¿Sí?